La historia de los mundiales inicia en 1930, en Uruguay. El desarrollo que había habido entre Uruguay 30 e Inglaterra 66, si bien evidentemente ya había habido cierta modernidad y ciertos avances y no era exactamente lo mismo, sí se parecían demasiado todavía a los mundiales. Y el Mundial de México fue el 9º mundial disputado en el año de 1970, en un México bastante distinto al que hoy por hoy tenemos a 50 años de distancia. El 70 no es que llegara con facilidad, incluso el 70 se pelea con Argentina la votación, pero tiene un desarrollo y tiene un contexto muy interesante, tiene que ver mucho con la construcción del Estadio Azteca. En la década de los 50 la televisión, llega a México, comienza a desarrollarse y uno de los empresarios más importantes en ese sentido, en la historia, pues es Emilio Azcárraga Vidaurreta, primero, que después heredará su emporio a su hijo, Emilio Azcárraga Milmo, y Milmo es un personaje muy, muy importante porque él entendía, la relación que podía existir entre los medios de comunicación y el fútbol entendido como un espectáculo deportivo. El proyecto de Azcárraga era convertirse en una televisión a nivel global, con producción en español a nivel global. Y el fútbol era parte de eso. Y en ese marco se da la adquisición del Club América. Azcárraga compra el equipo que más bien era un equipo de glorias pasadas, y además emprende un proyecto muy ambicioso, muy, muy ambicioso, que es la creación del Estadio Azteca. Y ahí empieza la historia del Estadio Azteca, un estadio diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. La construcción del estadio empieza en torno a 1962, termina en 1966. La inauguración es el 29 de mayo del 66. Está pensado no solo para recibir a miles de aficionados, sino para poder transmitir los partidos por televisión. Y es muy importante porque me parece que es el primer mundial en el que la iniciativa privada toma tanto protagonismo. Yo diría, ellos son los principales organizadores de la Copa Mundial. En ese caso, Emilio Azcárraga y Telesistema Mexicano, y también son los principales beneficiarios. Yo creo que esa relación entre Telesistema Mexicano, Televisa y el gobierno era estratégica por el momento. El hecho de contar ya para México 70 con satélites de comunicaciones permite justamente la transmisión en vivo y eso también masifica y amplifica la señal. Entonces la gente ve con toda nitidez una inauguración maravillosa. Todavía, si la comparamos con las de ahora, muy, muy rudimentaria en el sentido estricto de lo que se hacía de parafernalia, pero muy bonita, muy colorida, muy simbólica. Pocas cosas en este momento en el país articulan tanto como la selección mexicana de fútbol, por toda la energía emocional que es capaz de asociar. Es el producto deportivo que tiene mayor demanda. La manera en que se ha construido un modelo de negocio por parte de quienes tienen el control de esta propiedad, pues también hay que decirlo, ha sido exitosa. A partir de ese entonces, donde se pudo percibir tal fervor nacionalista a favor de la selección mexicana, es en el que el equipo nacional decidió acoger el Estadio Azteca como su hogar. No siempre los resultados deportivos son los mejores, pero los resultados reflejados en los estados financieros, sin duda alguna, son los mejores para la selección mexicana. La preparación de México para México 70 fue muy buena. El director técnico era el Güero Cárdenas, un tipo muy conocedor, que también había sido mundialista con México. Ignacio Calderón, a quien se le conocía como un defensa central, el Halcón Peña, estaba Valdivia, estaba Cisneros, había jugadores interesantes. Esa era una defensa de campeonato que mantuvo en 0 hasta el partido contra Italia. Ahora, la media
era una media poderosísima. Pulido y González, el Calaca, eran luchadores, corredores, marcadores. Es una selección a la que se le invirtió mucho dinero. Giras por Europa, la gira por Rusia, gira por Sudamérica, le ganamos a Brasil en el Maracaná. La selección mexicana tuvo varios partidos de preparación con equipos y con otras selecciones. Algunas veces les fue bastante mal, perdían los partidos y la prensa les pegaba durísimo, ¿no? Les decía, bueno, es que en realidad se acobardan, no pueden, tienen mala suerte, en fin. Eso pasa con Onofre, ¿no? Se habla de la mala fortuna. Onofre era un fenómeno. Onofre era un jugador completísimo. Tenía una conducción vertical que no la has visto en el fútbol moderno. Claro, era otro fútbol, pero esa verticalidad de Onofre era extraordinaria. Tenía tiro a gol, tenía combinación de conjunto y tenía remate de cabeza. Que era jugador de Chivas, que se tenía muchas ilusiones en él. En uno de los entrenamientos de la selección se fracturó la pierna, entonces se vino abajo esa situación. Pero la cancha estaba mojada, húmeda, estaba chispeando y traíamos tenis. Entonces a mí me recorta y cuando quiere enganchar la pelota para meterse en medio, le falla. Y en ese momento se resbala Alejandres y se va contra él y le pone el pie en la rodilla y le parte el fémur, la tibia. Y México perdió el 50% de sus posibilidades ahí. Y los medios dicen, Onofre pidió que lo operaran con la playera de la selección, ¿no? O sea, no quería dejar ahí, porque era la nación en la cancha, ¿no? La patria, la defensa de la patria estaba en juego. Vaya, esto forma parte de esta retórica del héroe en desgracia, del héroe que cae en desgracia, pero que cae bien, ¿no? Que le viene muy bien a estos discursos. Un discurso que se acuñó entre la década de los 50 y los 60, ¿no? Entonces, para este momento todavía, digamos que ese discurso tiene un eco en la prensa de la época, pero va a cambiar, aunque sea brevemente, ya cuando inicia el torneo y cuando los resultados empiezan a ser distintos. Todo articulado con la idea de portarse bien, ¿no? De ser obedientes, de pensar en que todo el mundo va a tener puestos sus ojos sobre México, no solo sobre la selección, sino en la afición, ¿no? En la gente. El movimiento de las entrañas de la estructura del Estadio Azteca, con 110,000 aficionados, y cómo se cimbra ese estadio. Y en ese momento en donde México por primera vez fue país sede y por primera vez era considerado, o sea, estaba en los reflectores del mundo nuestro país, ese momento es de un impacto emocional extraordinario. Y ese inaugural entre la Unión Soviética y México fue un partido, pues más bien disputado en el medio campo, parejo, peleado, con pocas oportunidades. México estuvo más cerca del gol. Horacio López Salgado tuvo una muy clara. Un cabezazo que fue a las manos, directo a las manos del portero soviético, y el marcador quedó 0-0. Recordemos que habían venido de la crisis de Onofre, ¿verdad? Estaban tratando de construir un equipo y ese debut no fue tan afortunado. Sin embargo, el Heraldo ahí interviene. Lleva un equipo de artistas, de músicos y va y los anima en el centro de capacitación, porque la presión de México está sobre esos jugadores. Y lo que se le criticó mucho al Güero Cárdenas fue que no incluyera permanentemente en la alineación a Enrique Borja, que era un gran preferido de la afición, era un ídolo de la afición. De hecho,
en el partido inaugural hubo una cantidad enorme de chiflidos pidiendo que ingresara al campo Enrique Borja, pero el Güero Cárdenas no lo incluyó. Bueno, con Borja sucede otra cosa inexplicable, ¿no? Borja, que era un jugador de 20 goles por temporada o más, en esa temporada había metido 4 goles y a él se le notaba. Entonces, hay una opinión técnica de que Borja no debe ser convocado a la selección porque hay otros 4 centros delanteros. Esa selección fueron 5 centros delanteros y un extremo. Entonces, parecía oportuno no convocar a Borja, que no estaba en su momento. Y hubo presión para que se mantuviera a Borja cuando ya estaba fuera de la selección, porque ya lo habían quitado. A él y a Isidoro, que era otro caso que no tenía sentido. Isidoro tenía 40 años. Era un gran profesional y un gran jugador, pero tenía 40 años. Porque el único que podía sustituir a Onofre era Ernesto Cisneros. Y por una situación muy extraña, lo corrieron. Y además lo desprestigiaron y le hicieron daño. Y lo pagaron. México en la primera ronda tuvo un partido pues muy exitoso, goleador, ganó 4-0 a la selección del Salvador con un doblete del Cabo Valdivia. Metió el gol en el minuto 45 y luego el otro gol lo metió al minuto 46. Y México ganó 4-0 esa vez y tenía muy cifradas esperanzas para calificar a segunda ronda, cuartos de final. El partido contra Bélgica fue muy parejo, México dominó. Inició ganando el encuentro con un penalti perfectamente bien señalado. Y Gustavo Lalcón Peña lo cobró magistralmente para anotar el gol con el que México pasó por primera vez a cuartos de final. El 11 de junio, cuando México califica y derrota a Bélgica, pues hay una crónica que inunda las páginas no solamente de la sección deportiva, sino de la información general, de la sección de ciudad y que aparece por todas partes, es decir, el festejo popular, la toma de la Diana, el Ángel de Independencia. Ahí se instauró la celebración del Ángel de la Independencia. Ahí fue donde se hizo por primera vez. Tal era la alegría, la euforia del pueblo mexicano. Hay una alegría necesaria, es ese punto de liberación que probablemente tenga que ver con esa contención, ese miedo, ese asunto que no terminaba de olvidarse de lo que había sido el 68. Recordemos el contexto político que vivía México en aquel entonces, un régimen autoritario, un régimen que no veía con buenos ojos las concentraciones masivas, un régimen que de alguna forma restringía libertades individuales, libertades de reunión. Y ese Mundial de México supuso un oasis, ¿no? un desahogo, una oportunidad de salir a las calles y festejar en un país en el que realmente no había mucho que festejar en aquel entonces.
Claro, la década de los 60 es un momento de profundas implicaciones de transformaciones sociales y además un momento en donde emerge la juventud en toda su heterogeneidad como un actor social. Una de las cosas que me parece que la juventud mostró con más fuerza en ese momento era su derecho a criticar y a disentir, ¿no? A decir, no estoy de acuerdo. Y además, quiero formar parte de la discusión pública, formar parte de las decisiones, incidir. Algo que en un régimen como el mexicano, el régimen burocrático autoritario que configuró el PRI durante gran parte del siglo XX, algo que no estaba muy bien visto por este régimen, ¿no? Que desde luego era incómodo. Vivíamos en un momento en donde acababa de suceder lo de Tlatelolco y toda esa brutal represión que hizo Díaz Ordaz y que nos tenía silenciados a todos. De política no se podía hablar, pero ni por asomo. Sí tengo recuerdos muy fuertes de ir caminando por Reforma y en los edificios ver las bayonetas. También en el Zócalo recuerdo correr, sí, por las calles de Moneda y tener las tanquetas persiguiéndonos. Eso lo viví. Para cualquier joven greñudo, pues era bote, casi, era persecución de la Chota, de la Julia, como se le decía en ese momento. Y bueno, cualquier muchacho que anduviera jugando en la calle era comunista para Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Compañeros, amigos, conocidos, desaparecidos, muertos o sacados del país. El Mundial también fue una escenografía para esconder problemas sociales que estaban a punto de detonar. Veníamos nosotros de un momento difícil del octubre del 68. Que aunque ya había menguado un poco la efervescencia con los Juegos Olímpicos, en el 70 seguía latente. Un año después sería el halconazo del Jueves de Corpus. Pues eran estos grupos paramilitares que estaban listos para cualquier cosa. Tanto que terminó también en el 71, ¿no? Con el Jueves de Corpus. Y es interesante ver cómo la gente enardece ante los goles, aunque no sean de México. El manto del deporte vino a levantar mucho el ánimo, mucho el ánimo, como todo. Disipó, pero estaba todo el mundo silenciado. Y el Mundial de Fútbol aparece como una herramienta muy útil para fortalecer los antiguos discursos nacionalistas, ¿no? Y entonces tratar de homogeneizar a una población que se resiste a formar parte de un conglomerado obediente. Quienes organizaron la Copa del Mundo de México 70 pensaron que México no iba a pasar en primer lugar. Y entonces México se tuvo que ir a jugar a Toluca. Pero como lo normal era de que te quedaras en la sede si eras el primer lugar, y México había quedado en primer lugar de su grupo, pues iba a jugar en el Azteca. Entonces cuando dicen que va a jugar en Toluca, dicen, chingados, ¿qué pasó? Desactivar esa oportunidad de un enojo y una visión reflejada hacia lo que es también las postrimerías de un gobierno que está acabando, ¿no? Díaz Ordaz está entregando su poder. Y entonces dijo, si México gana en Toluca. Y tenemos maniobra si empieza a haber cosas. Pero si gana en el Distrito Federal y salen 100,000 gentes del Estadio Azteca y salen con ganas de lío, no nos vamos a poder controlar. Ese día, México no perdió con Italia. México perdió contra sus nervios. México se venció solito. Y cuando viene el momento clave contra Italia, perdiendo 2-1, pero compitiendo, Cárdenas se lava las manos y mete a Borja y al Chololo Díaz.
porque hubo goles hasta en cámara lenta. Bueno, hubo hasta un autogol del Calimán Guzmán. En ese 2-1, Pulido estrelló una en el larguero. Estábamos llegando a gol. Pero con esos cambios, pues ya no volvimos a llegar a gol ni a hacer nada. Siendo una selección tan buena, se deshizo por errores también. Errores yo creo que de compromiso. Pero quedaron muy bien porque el equipo mexicano, dirigido por Raúl Cárdenas y jugadores como el Halcón Peña, Enrique Borja, Fragoso, etcétera, digamos que eran jugadores muy queridos y muy identificados con lo popular. Y el resultado pues, fue que México perdió, y quizá el más contento de todos fue el presidente Díaz Ordaz. De manera inconsciente sabíamos que México iba a llegar a cuartos de final y ahí se iba a quedar, ¿no? Y que la selección a apoyar en ese mundial era Brasil. En el momento en el que México pierde frente a Italia, ¿sí?, México se vuelve brasileño. O sea, era como que adopta a la selección de Brasil como propia. Y esa final, en donde estaba como gran líder, por supuesto, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quien fue el autor del primer gol del partido, dando un salto descomunal y clavando un testarazo bárbaro al ángulo inferior izquierdo de la portería de Enrico Albertosi y dando la ventaja a Brasil. Y en un descuido de la saga brasileña empató Domenghini, pero así se fueron al descanso. En el segundo tiempo surgió la magia de la Orquesta Sinfónica de Brasil. Gerson pegó un zurdazo bárbaro que se fue a incrustar con una precisión de Teodolito al ángulo inferior izquierdo nuevamente de la portería de Albertosi, y Brasil se ponía al frente 2-1. Después de ahí, Brasil dominó las acciones por completo. Jairzinho anotó el tercer gol y ya para finalizar, una jugada de conjunto de Brasil maravillosa con un Clodoaldo que era un genio de la media cancha, burlando a tres rivales, mandando la pelota a Rivelino. Rivelino la pasó a Pelé. Pelé, sin ver siquiera la acción, solamente girando, bajó el balón con el pecho, tocó la pelota dejándola muerta en el pico del área grande de Italia y entró como un tren bólido, como un tren bala, Carlos Alberto, el capitán de Brasil, y metió un fogonazo bárbaro que se incrustó en las redes de la portería italiana. Brasil ganó la final 4-1 en México 70, dando un concierto verdaderamente espectacular, de exquisitez futbolística. Y un ambiente durante 20 días excelso. La salida virtual ya desgastada, lastimada y sobre todo con enorme desprecio de Gustavo Díaz Ordaz, que fue el que entregó la Copa del Mundo, la entonces Copa Jules Rimet.
México 70 es en muchos aspectos un ideal. Y creo que sin que nos quedemos anclados en ese pasado, México 70 tiene que ser una invitación al disfrute de lo que el fútbol nos pueda seguir deparando. Y que lejos de sumirnos en una nostalgia de acuerdo con la cual todo tiempo pasado fue mejor, nos permite aquilatar las diferencias y también advertir las similitudes y en esa medida tener un diálogo temporal y seguir construyendo un acervo de historias que es lo que finalmente nos regala el deporte y nos regala la vida.